Buenas noches. Bueno, ante todo quiero expresar mi profundo agradecimiento, ¿no?, al movimiento de solidaridad con Cuba de Colombia, así como incluso algunos amigos que están conectados, ¿no?, desde otros países latinoamericanos, ¿no?, interesados, ¿no?, por este tema tan esencial, sobre todo para el pueblo cubano, pero también para el pueblo o los pueblos de nuestra América, ¿no? Efectivamente, en ocasiones anteriores hemos abordado esta problemática, pero hemos ahora tratado de sintetizar algunas ideas precisas para este encuentro que motiven posteriormente el debate, preguntas, intervenciones, porque por supuesto que no tenemos, ¿no?, la verdad absoluta sobre la ideología y la política de la Revolución Cubana ante ese desafío de continuar un rumbo socialista. Sin embargo, pues creemos que podemos aportar algunas reflexiones al respecto. Primero, aunque el concepto de revolución, ¿no?, en sentido general, incluso desde Aristóteles, ha implicado un cambio, ¿no?, radical con relación a una estructura determinada o a un sistema que anteriormente que debía ser cambiado, ¿no? Incluso primero en la filosofía, en las ciencias naturales, siempre se habló de cambios radicales. Por ejemplo, la teoría de Copérnico, ¿no?, se considera que fue un cambio revolucionario en la concepción cosmológica, ¿no?, de pasar del geocentrismo de Ptolomeo a un heliocentrismo, ¿no?, copernicano, ¿no? De la misma forma que en el plano ya más epistemológico a Kant se le atribuye, ¿no?, una determinada revolución epistemológica al insistir en el papel del sujeto, ¿no?, respecto a posiciones contemplativas, respecto a la relación del objeto y el sujeto en la filosofía y en la ciencia, ¿no?, y con relación al empirismo, ¿no?, predominante. Pero si lo trasladamos al mundo histórico-social, que es donde realmente, y en particular político, pues vemos que todas las revoluciones que históricamente se han construido, sobre todo en la modernidad, ¿no?, a partir del desarrollo de la sociedad capitalista y de la sociedad burguesa, han sido intentos también de crear, ¿no?, nuevos tipos de relaciones económicas, políticas, sociales, culturales. Y lógicamente esos intentos han estado avalados por determinadas, ¿no?, ideologías. Es oportuno aclarar que una ideología es un conjunto de ideas, de concepciones, de teorías, ¿no?, que tratan por todos los medios de justificar una relación con relación al poder, ¿no?, desde un sujeto, que puede ser una clase social, un partido, un sindicato, una etnia, un género o una generación, etcétera, ¿no? Pero que realmente las ideologías se caracterizan no tanto por la validez de sus argumentos racionales, como es el caso de las filosofías. Pero las ideologías siempre necesitan de filosofías, ¿no? Pues el medioevo necesitó, ¿no?, el conservadurismo necesitó de la escolástica, necesitó incluso para mantenerse del eclecticismo, del espiritualismo, ¿no?, como filosofía. Cuando la sociedad burguesa emerge, pues lógicamente también la ideología liberal, ¿no?, va a necesitar del empirismo, del positivismo, del pragmatismo, son filosofías, ¿no es así? Bueno, pues lo mismo pasaría con relación al socialismo, ¿no?, que necesitaría de filosofías, y una de ellas es la concepción materialista de la historia, ¿no?, que algunos han caracterizado solamente como marxismo. Ahora, también el anarquismo como ideología necesitó de filosofías de corte nihilista, voluntarista, o el fascismo, por supuesto, ¿no?, también es una ideología, pero necesita de filosofía. Y el neoliberalismo, que ha predominado en las últimas décadas, es una ideología, pero también ha necesitado, ¿no?, del pragmatismo, del social darwinismo, del biologicismo, es decir, de una serie de concepciones filosóficas. Ahora, no siempre las ideologías significan errores, ¿no? No, las ideologías a veces pueden tener fermentos epistemológicos de cierta validez. Sin embargo, no todas, primero, están exentas de cometer errores, ¿no?, en cuanto a su implementación práctica, porque las ideologías tienen un serio problema.
que algunas, las más conservadoras, son las que menos riesgo tienen de cometer errores. ¿Por qué? Porque tratan de mantener lo viejo, ¿no? Mientras que las reformadoras o las revolucionarias tienen más posibilidades de cometer errores porque tienen que tener en la mente algo que no existe para luego tratar de llevarlo, ¿no?, a la realidad. Eso lo revelaba muy bien Simón Bolívar en su célebre carta de Jamaica, ¿no?, que luego le repitió a Santander en 1823. Decía que en todas las grandes guerras civiles hay dos partidos, los conservadores y los reformadores. Los primeros abundan más, decía, los conservadores, porque es más fácil atenerse a las voluntades y potestades establecidas, decía Bolívar, ¿no? Los segundos, o sea, las minorías, los reformadores, que en ese caso serían los independentistas, los revolucionarios, somos minorías, decía Bolívar, pero más vehementes e ilustradas. Claro que tenía que tener más vehemencia, más decisión, pero también más conocimiento, ¿no?, de la sociedad para tratar de transformarla. Pero Bolívar, con el optimismo revolucionario que lo caracterizaba, dijo, por suerte entre nosotros, ¿no?, la masa física, refiriéndose a los conservadores, ¿no?, ha seguido a la inteligencia, o sea, a los reformadores, a los independentistas, ¿no? Y le dice, yo diré a usted lo que puede hacer expulsar a los españoles de esta tierra, será la unión, mas esa unión no nos vendrá por prodigios divinos, no, sino por esfuerzos unidos y bien dirigidos. O sea, que la unidad que tanto ayer se insistía, ¿no?, en las intervenciones magníficas de Yampa, es indispensable para cualquier proyecto, ¿no?, político. Ahora bien, en todas las grandes revoluciones sociales que se han dado en la modernidad, se han producido cambios significativos, cambios importantes y también errores. Pero estas revoluciones no han trascendido tanto por los errores, han trascendido por sus logros, por sus conquistas, por las transformaciones radicales, ¿no?, de las estructuras que se han modificado. Por ejemplo, la Revolución Francesa, que es considerada una de las clásicas, ¿no?, revoluciones, bueno, cometió errores, ¿no?, decapitó al Luis XVI, ¿no? Y el terror girondino no solamente acabó, sino hasta con los propios progenitores de la revolución, como Robespierre, decapitándolo también, ¿no? Sin embargo, hoy en día no se valora tanto eso como las trascendentales conquistas republicanas y derechos humanos que trajo para la construcción, ¿no?, del Estado moderno, ¿no?, la Revolución Francesa, y por eso ha trascendido más, ¿no?, que por los errores, ¿no? Lo mismo sucedió con la Revolución de Octubre en Rusia. Yo no creo que haya trascendido tanto ni por la colectivización forzosa plantada, ¿no?, por Stalin, o por el asesinato del zar y de toda su familia, cosa tremenda, ¿no?, o hasta por el propio exterminio de líderes como Trotsky, Kamenev, Zinoviev, etcétera, ¿no? Se sabe que fueron errores graves y que tal vez incluso pueden haber tenido incidencia en el derrumbe posterior, ¿no?, del socialismo o proyecto de socialismo soviético. Pero realmente lo que se valora más es la trascendencia del salto económico y social de un país tan atrasado, monárquico, semifeudal, que en apenas un par de décadas llegó a tener una potencialidad económica, social, que le permitió incluso derrotar al nazifascismo, ¿no?, en la Segunda Guerra Mundial. Lo mismo puede ser con relación a la Revolución China, ¿no?, de 1949. Claro que algunos le pueden señalar errores con la revolución cultural, ¿no?, implantada en un momento determinado, pero no cabe la menor duda que el mérito extraordinario de ese milenario pueblo que supo enfrentarse a varias formas de imperialismo, japonés, inglés, etcétera, ¿no?, y llegar a lo que es la potencia mundial, que hoy es lo que más se valora, y no tanto aquellos errores que se cometieron, ¿no?, en un momento determinado. Bueno, pues lo mismo pasa con la Revolución Cubana, ¿no? La Revolución Cubana no ha estado exenta de errores, ¿no? Y, lógicamente, en el ensayo de construir una sociedad socialista más humana, ¿no?, más justa, más libre, más democrática, pues claro que tiene que cometerse errores, ¿no? Claro, no siempre estos errores son valorados justamente por amigos y por enemigos. Lo importante es que la Revolución Cubana hoy en día es valorada por los trascendentales cambios que ha producido en la vida, ¿no?, socioeconómica, política y cultural del pueblo cubano,
a pesar de ese bloqueo injusto y criminal que sabemos ha sido tan condenado por la mayoría de los pueblos del mundo. Entonces, ahí está la trascendencia, ¿no? No por los errores, sino por los logros, por las conquistas sociales. Ahora, cuando se derrumbó el ensayo socialista soviético, ¿no? O se deshizo aquel pretendido rumbo de los países de Europa Oriental, ¿no? Yo no diría que aquello era un paraíso terrenal, pero tampoco al infierno que nos quieren hacer presentar. Yo, como estudié en la República Democrática Alemana en los años 70 en la Universidad de Leipzig y ¿no? Sinceramente me sorprendió, ¿no? Lógicamente la caída del muro de Berlín. Sin embargo, tal vez los que más se sorprendieron fueron algunos de los grandes sectores populares de algunos países como la propia Unión Soviética, y no es casual que a los pocos años después del derrumbe de la Unión Soviética aparecieran unos grafitis en las calles de Moscú. Ustedes saben que los grafitis siempre expresan, ¿no? Determinadas intereses, concepciones, criterios del pueblo, donde decían, ahora sabemos que todo lo que nos decían del socialismo real no era real, pero lo que nos decían del capitalismo real sí era real. Es decir, que los pueblos se dieron cuenta, ¿no? De que aquella promesa de una sociedad idílica del consumo se había construido para uno en el consumismo, ¿no? Consumismo zapatico, consumismo vestido, ¿no? Y no para una minoría privilegiada. En esa época de inicio de los 90, en que algunos preparaban maletas para regresar a Cuba a reinstalar el capitalismo, ¿no? Otros amigos no tenían esa postura, pero sí dudaban de que el proyecto socialista cubano se mantuviera. ¿Por qué? Por la falsa concepción de que Cuba era un satélite de Moscú, de la Unión Soviética. Entonces decían, bueno, pero ¿cómo es posible que se haya caído el astro mayor y no se haya caído el satélite? Algo pasó, ¿no? Entonces sería que no era tan satélite. Sobre todo cuando se ignoraban, ¿no? Determinados factores endógenos históricos de las luchas del pueblo cubano por su emancipación, porque la revolución cubana no vino con los tanques de Stalin de la Segunda Guerra Mundial, como puede haber sucedido en Hungría, en Polonia, en Rumanía o en otros países de Europa Oriental. En un artículo que publicó el amigo Lucio Oliver en la revista Dialéctica ya en el año 92 en México, él se cuestionaba en signos de interrogación, Cuba, hay una salida. Y veía aquello con mucho escepticismo de que Cuba pudiera vencer, ¿no? En una época en que se derrumbaba todo en Europa, ¿no? Nosotros le respondimos en el número siguiente, sí, sin los signos de interrogación, Cuba, hay una salida, ¿no? Respuesta desde la isla, ¿no? ¿Por qué? Para aclarar que los factores que incidieron en el derrumbe del socialismo soviético no eran exactamente los mismos factores que podían haber incidido en el rumbo del socialismo cubano. Independientemente de que, como dijera Fidel, en algunos momentos nos especializamos en copiar mal cosas buenas de la Unión Soviética y copiar bien cosas malas, ¿no? Nadie duda que esos fueron errores, que el propio Fidel. Y el propio Fidel en los años mediados de los 80, cuando comienza la perestroika, la glasnost de Gorbachov, él comienza a percatarse de que algo no funciona bien en aquella sociedad, e incluso vaticina el derrumbe, ¿no? de la Unión Soviética. Y comienza un proceso de rectificación de errores, ¿no? Y de tendencias negativas en nuestro país, ¿no? Por la mediados de los años 80, tratando de buscar, ¿no? Porque el otro problema es el siguiente. Marx y Engels fueron profundos críticos del capitalismo, pero con relación al socialismo no dejaron ningún manual para construir socialismo, ningún recetario para cómo debía hacerse. No. Ellos plantearon algunas ideas, unas más utópicos abstractas, diría Ernst Bloch, otras más utópicos concretas con posibilidades de realizarse, ¿no? Cuando en el año 94 se presentó en México la segunda edición de mi libro Marxismo y Antimarxismo en América Latina, tuve la oportunidad de conversar bastante con este brillante economista cubano Carlos Rafael Rodríguez, ¿no? Que hasta sus propios críticos
como el filósofo cubano Jorge Mañach decía, qué hombre tan inteligente, Carlos Rafael, que era su amigo, ¿no? Qué lástima que sea comunista. Y aquellas largas conversaciones en que yo incluso hacía algunas críticas a algunas interpretaciones del marxismo en sus intérpretes cubanos de los años 40, etcétera, incluso lo criticaba él también, y me decía que su pensamiento era un producto de aquel marxismo estalinista, ¿no? De los años 40, de los años 50. Pero me confesó algo que me llamó la atención. Me dijo que cuando se produjo la ofensiva del año 68 en Cuba, ante el cual se eliminaron todos los tipos de empresas, pequeñas industrias de servicios, de financieras, comerciales, de fábricas, pequeñas tienditas, etcétera. Él se había opuesto abiertamente a aquella, ¿no? Medida, pero lamentablemente no prevaleció, ¿no? Su criterio, ¿no es así? Aparte de esas y otras consideraciones, yo le pedí incluso autorización si él me permitía publicar aquellas ideas, y me dijo que sí, que me autorizaba, y lo publiqué en el periódico Vanguardia, ¿no? de Santa Clara, ¿no? En aquella ocasión. Porque evidentemente uno de los grandes errores que ha tenido el socialismo a nivel mundial, y Cuba no está exenta de ese error, es haber confundido estatalización con socialización. No, en ningún momento los clásicos famosos del marxismo hablaron de que todo debía ser manejado por el Estado. ¿No es así? Hablaron de socialización de los medios fundamentales de producción, fundamentales, ¿no es así? Pero no solamente aquello, ni Lenin, ni Trotsky, ni Rosa Luxemburgo, ni Gramsci, ni Mariel, ninguno concibieron, ¿no?, la construcción de una nueva sociedad en que todo estuviera en manos del Estado. Es una utopía tan abstracta e por tanto imposible como la utopía abstracta del neoliberalismo, pensar que todo lo tiene que controlar el mercado. Yo creo que el futuro de la humanidad tiene que evitar esas dos, ¿no?, utopías abstractas y buscar una adecuada articulación entre el mercado y el Estado, porque además el mercado no es un producto exclusivo del capitalismo, esa es otra cuestión. El mercado es una institución ancestral, ¿no es así?, de la humanidad que existe, ¿no?, de los primeros estadios de la civilización. Otra cosa es que el capitalismo lo haya convertido, ¿no?, en el instrumento absoluto para manejar hasta la conciencia, ¿no?, individual. Pero ahora viene la otra pregunta. ¿Y hasta qué punto el proyecto socialista de nuestro país estaba o ha estado obligado a seguir al pie de la letra, ¿no?, consideraciones de Marx y de Engels o de Lenin respecto a, ¿no?, la revolución socialista, la construcción de una sociedad nueva, ¿no? Mire, no olvidemos que Marx y Engels jamás se les pasó por la cabeza que la revolución de carácter socialista iba a comenzar ni por Rusia, ni por China, y mucho menos por Cuba, de la cual, que yo sepa, hablaron una sola vez, refiriéndose a la deforestación por los españoles de los bosques de la Sierra Maestra. Entonces, si ellos tenían la idea de que la revolución socialista iba a comenzar por los países capitalistas desarrollados en un proceso permanente y que luego las colonias como la India, como Irlanda, se irían sumando, ¿no?, a ese proyecto socialista, lógicamente eso no era lo que sucedió a partir de la Revolución de Octubre. Si Lenin no se hubiera guiado por esos criterios, no hubiera luchado, ¿no?, por tomar el poder. Ni Mao en Rusia, en China, ni Fidel en Cuba, ni ningún revolucionario, porque entonces estaríamos condenados a decir, no, espérate, hay que esperar que los países capitalistas desarrollados lleguen, ¿no?, a un desarrollo de la fuerza productiva para que llegue. Esas son interpretaciones manualescas y dogmáticas que tuvimos en determinados momentos que le hicieron mucho daño a los procesos revolucionarios. Por esa razón es que el proyecto socialista cubano, desde que comienza no solamente su simple declaración, ¿no?, a partir de aquel momento de las víctimas, ¿no?, del ataque previo a la victoria de la lucha de Playa Girón, sino desde que empieza a ensayar sus propias vías, pero también comienza a ensayar a veces con éxito y a veces con errores. Yo no voy a hacer ahora aquí un restablecimiento de todos y cada uno de esos errores porque no tiene sentido, pero sí llamo la atención a un acontecimiento.
En el momento en que ya se derrumba el socialismo en la Unión Soviética, en Europa Oriental, Fidel Castro nos convoca a un grupo de investigadores de todo el país a crear un congreso de trabajadores de la ciencia. Y bueno, nos reunimos con él ahí en el Palacio de las Convenciones durante 3 días discutiendo temas, ¿no?, de la investigación científica. Y en un momento Fidel nos dice, bueno, hemos escuchado mucho las intervenciones de medicina, de biotecnología, de agronomía. Quisiera escuchar la opinión de los científicos sociales sobre qué opinión, qué piensan del derrumbe del socialismo que se está derrumbando, está desapareciendo. Bueno, y hay varios compañeros intervinieron sobre el tema de la propiedad, la forma de cooperativismo, el tema de las luchas generacionales, Marisabel Domínguez, Elías Acosta, Víctor Figueroa, bueno, varios economistas, sociólogos, antropólogos. Bueno, y cuando me dieron la palabra yo dije lo siguiente: yo creo que entre los muchos errores que ha habido en cuanto a la construcción socialista ha sido que los líderes de algunos partidos comunistas le hacían más caso a los periodistas, y con el perdón de los periodistas, porque hay algunos que son muy buenos, y no a los investigadores sociales. ¿Por qué? Bueno, porque a veces los resultados de las investigaciones en las ciencias sociales no eran muy del agrado, ¿no?, de la dirección de los partidos comunistas en el poder. Y lamentablemente, como en las ciencias técnicas y en las naturales, es muy común que se cometan errores y se achaquen a métodos ineficaces desde el punto de vista epistemológico, pero no a factores ideológicos. Sin embargo, cuando se equivoca un economista, un historiador, un filósofo, dice, no, espérate, ahí hay un problema ideológico, ¿no? Y entonces no se le hacía caso a determinados resultados, ¿no?, de la realidad, y la realidad iba por un lado y ellos creyendo por otro en lo que la prensa le podía indicar. Lamentablemente, al día siguiente, Fidel llegó con el periódico Granma debajo del brazo y me llamó y me dijo, Guadarrama, ¿tú has leído el Granma de hoy? Digo, no, como comandante, no lo leí. Dice, lamentablemente todo lo que tú dijiste ayer es cierto. Mira, aquí todo lo que dice Granma no tiene nada que ver con lo que ustedes dijeron ayer por la noche. Por lo tanto, yo pido que se retransmita en la televisión nacional sin edición, quiere decir sin censura, todas las intervenciones para que el pueblo cubano conozca lo que se está discutiendo aquí, como prueba de la honestidad intelectual, ¿no?, más allá de la honestidad política, ¿no?, de Fidel Castro. Entonces, yo creo que, yo no digo que es que sea el factor ideológico o de información o cultural el único que ha incidido, pero sí es un factor decisivo, porque ante todo los factores culturales pueden derrumbar totalmente un proyecto. Ahora, si nosotros tomamos en consideración que el proyecto revolucionario cubano no tiene su raíz en la Segunda Guerra Mundial, no, ni en la Unión Soviética, no, sino que tiene su raíz en las luchas independentistas del pueblo cubano desde inicios del siglo XIX. Digo inicios porque no es en 1868 simplemente con la de Majagua, el 10 de octubre y el inicio de la guerra de independencia. No, ese proceso comienza antes. Ese proceso comienza en un Félix Varela, en un Luis Caballero, en toda una serie de pensadores de corte independentistas. Varela, por ejemplo, ese sacerdote que decía que nos enseñó en pensar, decía que él ante todo se sentía americano. Americano no en el sentido ahora que los gringos nos han quitado desde hace mucho tiempo esa condición de gentilicio. Por eso Francisco de Miranda se opuso a que nos quitaran aquello y creía que desde el sur del Mississippi hasta la Patagonia todos debíamos llamarnos colombianos en honor al ilustre marino genovés, ¿no?, cuando todavía no se habían devorado, ¿no?, el norte de México los gringos, ¿no? Pero si nosotros tomamos en cuenta ese americanismo inicial, que luego se va a convertir en latinoamericanismo en las luchas de independencia. Y si vemos que en Cuba sucede algo similar a lo que sucedió en la guerra de independencia acá en llamada Tierra Firme, ¿no?, acá en Colombia, en Argentina, el Cono Sur, que es esa solidaridad que se da, que combatieran en Ayacucho soldados de todas las nacionalidades prácticamente, ¿no?, del continente de Sudamérica. Pues algo similar comenzó a darse en Cuba, incluso antes de la guerra de independencia. La bandera cubana actual fue concebida y enarbolada por un venezolano, Narciso López. Y José Martí siempre se consideró a sí mismo un hijo de América. Decía, y a ella me debo.
Y cuando creó el Partido Revolucionario Cubano, no lo hizo solamente para independizar a Cuba, sino también a Puerto Rico. Pero más que dos islas, lo decía muy claro, no eran dos islas lo que quería liberar. Era impedir a tiempo que se lanzara voraz sobre las Antillas ese gigante, ¿no?, que acecha, que no duerme, ¿no? Impedir, salvar la dignidad de todos los pueblos de América, así. Y por eso Martí se opone abiertamente en la Conferencia Panamericana de Washington, ¿no?, a la doctrina Monroe, que trata de imponer el dólar para todos los países de América Latina, ¿no? De manera que el latinoamericanismo que imbuye a Martí, y junto a eso, el hecho de que en las guerras de independencia de Cuba participaran mexicanos, venezolanos, colombianos, incluso hasta norteamericanos, ¿no?, como Henry Lee, ¿no? ¿Qué quiere esto decir? Que la articulación de la solidaridad de los cubanos en sus luchas con la de sus propios pueblos, pero también la de otros pueblos, ha sido orgánica, mucho antes de la Revolución Cubana de enero del 59. Julio Antonio Mella, el fundador del Partido Comunista de Cuba, desempeñó un papel protagónico en las luchas sindicales de los mexicanos, ¿no?, de Jalisco, por ejemplo, en particular, ¿no es así? Muchos cubanos, más de 1000, pelearon, ¿no?, en las brigadas internacionales junto a los republicanos en la Guerra Civil Española. Muchos murieron, como el gran periodista cubano Pablo de la Torriente Bravo, ¿no es así? Jóvenes cubanos se prestaron junto con los dominicanos para derrotar a la dictadura de Trujillo, ¿no?, de República Dominicana. Por eso yo creo que toda la ideología del proceso revolucionario cubano actual está permeada desde el siglo XIX hasta el inicio del proceso de la década de los 60, de la ideología independentista, anticolonialista, antiimperialista, latinoamericanista y sobre todo de un humanismo práctico, término que utilizo prestado de Marx para diferenciarlo del humanismo abstracto, en esa filantrópica postura, ¿no?, de simplemente identificarse, pero no con un sujeto y una praxis política determinada. Yo creo que la mayoría de los jóvenes, por ejemplo, que asaltaron el cuartel Moncada junto a Fidel Castro, no tenían la más mínima idea de lo que era el marxismo. Sin embargo, sí conocían profundamente el ideario de José Martí. Y por eso cuando a Fidel le preguntan, ¿no?, en el juicio quién es el autor intelectual del asalto al cuartel Moncada, dice que es José Martí. Tenía plena razón para eso. Pero yo creo que es uno de los ejemplos más loables de la solidaridad latinoamericana también con el pueblo cubano en la lucha contra la dictadura de Batista, en la cual se incorporaron muchos revolucionarios de otros países también. Está el ejemplo extraordinario de Ernesto Che Guevara, ¿no?, que se va a convertir en un paradigma mundial, ¿no?, de altruismo y de solidaridad también con los pueblos africanos en su lucha allá en el Congo, o con los pueblos latinoamericanos, ¿no?, en su lucha por la liberación, como es su gesta en Bolivia. Ahora, hay que tomar en cuenta que la solidaridad de los latinoamericanos con el proceso revolucionario cubano no se da solo a partir de enero del 59. Los venezolanos le mandaron armas a la Sierra Maestra en aviones para apoyar al ejército rebelde en la lucha, ¿no?, contra Batista. Por lo tanto, el precoz pronunciamiento de la articulación del proceso antiimperialista, nacionalista, democrático, revolucionario del pueblo cubano cuando toma el poder estaría articulado desde muy temprano al apoyo a otros movimientos revolucionarios por la revolución argelina, las luchas en el Congo, en Angola, en Etiopía, en Guinea-Bissau, ¿no?, y sobre todo de apoyo al pueblo vietnamita, ¿no?, en su guerra contra los Estados Unidos. Entonces, ese hecho de que la revolución cubana desde un primer momento expresara ese carácter solidario con otros movimientos revolucionarios de liberación nacional en otros pueblos es importantísimo. Pero claro, también hay que reconocer el apoyo que se le dio, ¿no?, al proceso revolucionario cubano, y no solamente de latinoamericanos, de europeos y en particular del pueblo soviético, en particular porque de lo contrario la historia sería otra. Esa deuda de gratitud es impagable, ¿no?, con la postura de los soviéticos en ese momento de apoyar el proceso, ¿no?, revolucionario cubano. Pero si nosotros vamos a ver que incluso hasta en los propios Estados Unidos
los movimientos de solidaridad con la Revolución Cubana. Un ejemplo, el caso de Lucio Walker y todo el movimiento de pastores por la paz en esas caravanas que tienen más de 30 años, ¿no?, de existencia. ¿Y qué vamos a decir de esas abrumadoras mayorías de votos, ¿no?, en las asambleas de la ONU desde mediados de los años 90, ¿no?, en contra del bloqueo norteamericano a la isla, ¿no? Esas son expresiones de una solidaridad que el pueblo cubano jamás puede olvidar. Ahora, también en esa dialéctica e interacción de solidaridad, el pueblo cubano ha sabido retribuirle a muchos pueblos del mundo con el otorgamiento de becas para estudiantes de medicina en la escuela latinoamericana, también enviando médicos, profesionales de la salud, medicamentos, vacunas incluso, ¿no?, a determinados países que no han podido, ¿no?, adquirir. Y eso ha dado lugar al impacto extraordinario que ha tenido el prestigio internacional de la Revolución Cubana, que ha sabido mantener su rumbo socialista en un mundo rodeado de neoliberalismo por todas partes. Y eso es tal vez lo más meritorio de la lucha del pueblo cubano. En el año 2007, en una conversación que tuvimos con el presidente venezolano Hugo Chávez, a raíz de un congreso de filosofía de la Red Intelectual en Defensa de la Humanidad, yo le expresé que los cubanos en los años 90, en periodo especial, estaban en una situación asfixiante y que no veíamos la luz del túnel para salir de aquella oscuridad cuando triunfa el movimiento bolivariano en Venezuela y empezamos a ver la luz. ¿Cuál fue la respuesta del presidente Chávez? Me dijo: profesor, usted podrá tener razón en eso, pero también le digo algo. Si ustedes los cubanos no se hubieran mantenido en ese rumbo socialista y manteniendo la dignidad de todos los pueblos de América Latina por una sociedad más justa, más humana, nosotros no hubiéramos tenido un ejemplo de referencia para luchar por ideas de corte socialista, después que había sido tan desprestigiada con la caída de la Unión Soviética y los países de Europa Oriental. Pero si además no nos hubieran enviado todos los médicos, todos los maestros, todos los profesionales, toda la ayuda solidaria que nos han dado, difícilmente podríamos haber comenzado el proyecto que nosotros estamos actualmente desarrollando. Aquí me puso a pensar realmente que de esa solidaridad recíproca entre los pueblos de América Latina es que el proyecto revolucionario del rumbo socialista de la Revolución Cubana se ha consolidado. Ahora, hay que tener cuidado con la palabra socialismo, porque ha sido tan desprestigiada que hasta los nazis le llamaron a su partido nacional socialista, ¿no? Y una cosa es el socialismo que hablaba la socialdemocracia en el siglo XIX, y otra cosa es lo que se ha convertido la socialdemocracia en un taller de reparaciones del capitalismo, que lo menos que quiere es un cambio radical de transformación, no del capitalismo, sino simplemente reformarlo. ¿Nada? Del mismo modo que el término socialismo real propugnado por Brezhnev, algunos han considerado que realmente no era tal real, socialismo real, sino real, o sea, 10 centavos de socialismo, ¿no? Ahora, ¿quién tiene el socialistómetro perfecto para medir cuando un país es socialista o no? O su rumbo es socialista o no. Ahí está uno de los graves problemas que hemos tenido siempre en la vida política, pero también en la vida académica. Y en la vida académica, en la investigación científico-social o filosófica, hemos tenido que ofrecer nuestras versiones, nuestras interpretaciones, porque no olviden algo. Lenin insistía en que no puede haber acción y praxis revolucionaria sin teoría revolucionaria. Einstein decía que no hay nada más práctico que una buena teoría. Por lo tanto, desde nuestro protagonismo intelectual, estamos obligados, así digo, a proponer a líderes, a dirigentes, gobernantes, nuestro criterio de lo que debe ser el socialismo. Bueno, hay infinidad de definiciones. Yo voy a proponer lo que yo considero debe ser el socialismo. Para mí, tiene que tener 5 elementos esenciales, más allá de otros. Primero, predominio de una propiedad social, que no significa propiedad estatal, en relación a los medios fundamentales de producción, aunque sobrevivan simultáneamente formas de propiedad privada, ¿no?, en determinadas esferas productivas, comerciales, de servicio, bienes de consumo, vivienda, transporte, recreación, etc. Esa es la primera.
Segundo, distribución más equitativa de la riqueza en correspondencia con la participación laboral, ¿no? Y de los aportes individuales a la producción social de bienes materiales e intelectuales. Eso es básico, ¿no? Tercero, democracia participativa. ¿Ves? Porque a la democracia, la burguesía trató de arrebatarla. Hoy le tiene miedo a la democracia, como dice Noam Chomsky. Porque ayer también Champa señalaba, ¿no?, como Noriega, cubano, ¿no?, ha planteado que la democracia no siempre asegura el triunfo, ¿no?, de las libertades. Claro, porque le tienen miedo a una democracia verdadera, ¿no es así? Entonces, por lo tanto, la democracia debe ser una democracia que supere las formas de democracia burguesa, ¿sí?, que subsuma algunos elementos. No quiere decir que los niegue totalmente, sino que los supere en el sentido hegeliano del Aufhebung, ¿no? Teniendo en cuenta aquello que decía Rosa Luxemburgo, no puede haber socialismo sin democracia, aunque tampoco democracia sin socialismo. En cuarto lugar, yo creo que un proyecto socialista tiene que asegurar los derechos fundamentales de la salud, de la educación, de la seguridad social, de la cultura, del deporte, con independencia del estatus económico, ¿no?, de la población. Y en quinto y último lugar, y para mí es importantísimo, no por quinto es el menos importante, la gestación de nuevos valores humanos y de una cultura superadora de las alienantes formas de expresión capitalista que se orientan hacia la formación de un hombre superior al que han gestado anteriormente las sociedades clasistas. Yo repito que tal vez uno de los grandes errores de los proyectos socialistas de Europa Oriental y de la Unión Soviética puede haber sido no dado suficiente atención a lo que ya Gramsci, allá por los años 30, decía, que el socialismo no era simplemente un cambio de estructura económica, sino que era un cambio de cultura. Y por eso el Che Guevara insistía que si luchar por el socialismo era simplemente para llenar el estómago de más frijoles a los trabajadores que no contaran con él. Yo creo que cuando Fidel, inspirado en el lema martiano de que ser culto es el único modo de ser libre, en el año 98 en el Congreso de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, en circunstancias muy difíciles de periodo especial, dijo que lo primero que había que salvar en Cuba era la cultura. Algunos pensaron que estaría loco. Es que los grandes cambios de la historia se le han atribuido a personas que se consideran locos, ¿no? También a Bolívar le llamaron loco, ¿no? A Fidel, a Chávez, a tantos, ¿no? Así. Yo creo que la lucha del pueblo cubano por el rumbo socialista sabe, primero, que la confrontación con el imperialismo yanqui no es un problema simplemente político y económico, es también un problema cultural. Es para salvar la identidad nacional y cultural de nuestro pueblo, porque si se pierde esa batalla, se pierde toda la batalla. ¿No es así? Yo creo que la actual dirección de la Revolución Cubana, que han alborado las banderas de la generación histórica, tiene plena conciencia de ese desafío. Y por eso sabe que, unido a las grandes transformaciones socioeconómicas y políticas, de estimular la pequeña producción, de que el Estado no aborde todas y cada una de las esferas de la vida, de los servicios, de finanzas, de comercio, de industria, etcétera, tiene necesariamente que darle una prioridad, como se la está dando siempre, a la vida cultural y a la formación ideológica de las nuevas generaciones. Y sobre todo, en épocas tan actuales, cuando se han incrementado las medidas de bloqueo, cuando a partir del gobierno de Trump, que el presidente Biden no ha cambiado, no incluso ha recrudecido con la declaración de que Cuba es un país que patrocina, ¿no?, el terrorismo, todo eso demuestra que si la actual generación, que la dirección revolucionaria que está en manos en este momento de una joven generación que es profundamente martiana, fidelista, socialista, no toma en cuenta la prioridad de ese factor cultural, entonces puede haber errores. Yo estoy seguro, fíjense bien, que en el futuro a estas actuales generaciones que dirigen el proyecto revolucionario cubano en su rumbo socialista, también se le van a criticar errores, seguro, porque ¿quién no comete errores en un proyecto de tanta magnitud humanista como es el proyecto socialista que ha emprendido Cuba? José Martí decía: el sol quema con la misma luz con la que calienta. El sol tiene manchas,
Los desagradecidos no hablan más que de las manchas. Los agradecidos hablan de la luz. Por eso es tan imprescindible, yo diría, el apoyo solidario que se le está dando, y ustedes aquí en Colombia son un ejemplo de eso, a las luchas del pueblo cubano, porque yo creo que la lucha del pueblo cubano no significa simplemente la lucha por la dignidad de un pueblo, no, es la dignidad de todos los pueblos, y no solamente de América Latina, sino de todos los pueblos explotados, ¿no?, del mundo. Yo recuerdo que Mario Bunge, cuando nos dio un curso de epistemología en La Habana en el año 82, a los pocos días publicó en El País, y lo pueden encontrar en un artículo que decía: Cuba sí, pero. Y luego de hacer varias críticas decía: pero estamos obligados a reivindicar la lucha del pueblo cubano, porque es el único que ha tenido la dignidad de enfrentarse al imperialismo norteamericano en nombre de todos los pueblos de América Latina. Y por eso les expreso la profunda gratitud de nuestro pueblo con un encuentro de solidaridad con este que están desarrollando en Barranquilla. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Pablo Guadarrama. Yo quiero inicialmente expresar disculpas por la música que escuchan de fondo. Como les decía, estoy en un espacio público, dado que estamos en pleno desarrollo del encuentro y no encontré un sitio pues más adecuado. Entonces me disculpan si hay molestias con la música de fondo, ¿no? Sí, doctor, profesor Pablo Guadarrama, ha dicho usted cosas bastante interesantes, profundas, como esperábamos que fuera así. Yo quiero abrir los micrófonos para los compañeros y compañeras que quieran comentar alguna de las cosas, ¿no? De las ideas que el profesor Pablo Guadarrama señaló. Y yo quisiera iniciar con una pregunta, ¿no? En mi calidad de moderadora de esta conferencia virtual. A mí me llama la atención, aunque ya lo había leído antes, cuando el profesor Pablo Guadarrama afirma que la revolución cubana no nació marxista, ¿verdad? No nació socialista. Eso está claro, porque sabemos cómo se dio ese paso, cómo se dio esa transición. Pero usted no considera, profesor Pablo Guadarrama, que el discurso, la historia me absolverá, no tiene mucho de esas ideas marxistas, socialistas. Escuchamos varias intervenciones y luego... Sí, perfecto, listo. Esa es mi pregunta. Sí. Bien, agradezco levantar la mano a los compañeros que quieran intervenir. Gustavo. Bueno, en primer lugar, felicitar, como lo he hecho antes, al profesor Guadarrama por la exposición. Me preocupan quizá dos aspectos del tema, profesor. El primero es el tratar de tomar la posición como de juez de un proceso y decir que es bueno y que no lo es. Esto en un proceso histórico cambiante, como el caso de Cuba, pues ha representado la confrontación especialmente con el imperio, y le ha tocado crear cambios bruscos y movimientos fuertes que pueden ser vistos a posteriori como si fueran errores, pero en realidad es muy importante destacar lo positivo y cómo ha surgido ese proceso, y especialmente cómo podría ser, como es el título de la conferencia, cómo podría ser en los próximos decenios Cuba, dependiendo por supuesto de la geopolítica global. El segundo punto, parece que Cuba sí tiene esa naturaleza propia en su socialismo, como lo tienen otros países, incluyendo China hoy, que es un país socialista a su manera, y Venezuela a su manera, pero Cuba tiene todo ese proceso martiano que es la columna vertebral de
del proceso, pues, en mi opinión, porque en esa columna vertebral está la cultura por la cual vivió y murió José Martí. Ese legado impresionante de Martí es humanismo, esos valores profundos de equidad, de ética, de deber, de libertad, de lucha contra el imperialismo, le da una fuerza muy especial a la revolución cubana, que hace que haya sostenido y se haya mantenido por tantos años como ningún otro estado. Bueno, el estado chino empezó en el 48 y se ha sostenido un poco más, no tantos años más, y lo tenemos ahí muy firme y sigue firme a su manera. Entonces creo que Cuba en la actualidad va a seguir firme porque tiene el apoyo de gran parte de la humanidad que se ha identificado con ese proceso, y si no se ha identificado, de todas maneras ve en Cuba algo admirable, que un país tan pequeño haya podido resistir a semejante gigantón de piecitos de barro como es Estados Unidos. Entonces yo llego hasta ahí, esos dos elementos que creo que se van a sostener, porque la cultura cubana está basada en que los niños se alimenten de pequeños con los valores de Martí. Todos conocen a Martí, al igual que conocen a Fidel, y conocen a Che, conocen a Camilo, y eso hace que Cuba sea indestructible en este momento, porque a pesar de todo lo que se ha hecho y de la época tan difícil que ha sostenido Cuba, y el apoyo universal que ha tenido, como el que mencionabas de las Naciones Unidas y muchos otros, que permiten saber que Cuba no está sola, no va a dejar, y Cuba tampoco va a ceder en aquello que es grande, que es la soberanía, la autodeterminación, la libertad, y hacer que Cuba quiera lo que la sociedad sea. Muchas gracias, Pablo y Luis. Más o menos. Sí, quiero saludar al amigo Jaime Caicedo, quien también se está conectando en este momento con nosotros. Y bueno, también expreso disculpas por no saludar a los amigos que nos acompañan desde fuera del país. Aquí tenemos también un invitado, el profesor Pablo Guadarrama, que se conectó muy puntual de España. Un saludo también, y bueno, y saludo a todos muy cariñosamente. Sí, seguimos entonces con las intervenciones. No tengo más manos levantadas, profesor. Bueno, está el amigo Miguel Ángel González. Tiene la palabra. Buenas noches, camarada. Como ya dijeron, mi nombre es Miguel Ángel González. Yo vivo en el municipio de Galapa, aquí en el Atlántico, zona del departamento del Atlántico, en Colombia. Sí, es muy importante esta conferencia que dijo el señor Pablo. Me gusta mucho la resistencia del pueblo cubano. Es un ícono de esa lucha del pequeño contra Goliat, de que siempre los gringos estén con ese bloqueo, un bloqueo asesino contra ese pueblo, una isla pequeña, es un pueblo pequeño contra la potencia más grande del mundo. Eso es lo que yo resalto del pueblo cubano, la resistencia que ha tenido, pero más que todo por el apoyo también del mundo, el apoyo de la Unión Soviética, cuando en su tiempo, ahora Rusia, de China, de Colombia, de todos los países, y muy agradecido por estar en esta conferencia. Muy amable, señores. Bien, muy bien, compañero, gracias por sus inquietudes. Bueno, profesor Pablo, no tenemos en este momento más preguntas ni más comentarios, entonces creo que puede proceder a dar respuesta. Bueno, muy bien, muchas gracias primero por las tres intervenciones. En relación a tu pregunta, Nuri, sobre el documento, ¿no?, de la historia me absolverá, y el tema del marxismo, ¿no?, en la Revolución cubana. En primer lugar, hay que señalar que
En Cuba sí había una tradición de pensamiento marxista muy limitada, incluso desde el final del siglo XIX, ¿no? Cuando Carlos Baliño incluso le expresa a José Martí sus ideas de corte socialista inspiradas en el marxismo que va conociendo Baliño, ¿no?, en los Estados Unidos. Martí, con una claridad extraordinaria, le dice a Baliño que calma, que la revolución no es la que se va a hacer en la manigua, la lucha independiente, sino después en la república, con todos y para el bien de todos, ¿no? Y esto no significa que Martí fuera socialista, no lo era, ni tenía necesidad de serlo. No, Martí tenía una concepción democrático-revolucionaria, ¿no?, imbuida por incluso filosofía de corte krausista, por otras razones de carácter epistemológico y axiológico que no coincidía con el positivismo predominante de Enrique José Barona y de otros pensadores cubanos y latinoamericanos de finales del 19. Pero lo cierto es que ese pensamiento socialista se plasmó incluso en un partido socialista que surgió en Cuba en 1906 y un partido comunista en 1925 fundado por Baliño y por Mella, ¿no? Y hay toda una tradición de lucha de pensamientos de corte marxista, ¿no?, socialista, en los años 30, en los años 40, lucha contra el fascismo, ¿no?, contra la dictadura de Gerardo Machado en los años, ¿no?, finales de los 20, inicio de la década del 30, ¿no? Ahora, no se puede decir que el pensamiento de corte marxista y socialista haya tenido un arraigo tan profundo en toda una intelectualidad ni en todo un liderazgo político que llevara a pensar de que el asalto del cuartel Moncada estuviera imbuido, ¿no?, por ideas marxistas, ni mucho menos. No cabe la menor duda que el documento de la historia de Max Sobera está lleno de propuestas que implican una superación en última instancia del capitalismo en cierta forma, ¿no?, que implica una mejor distribución de la tierra, una reforma agraria, que implica un mayor protagonismo, ¿no?, de los obreros, que implica que los maestros tengan escuelas, porque había la paradoja en Cuba de que había miles de niños sin escuela y miles de maestros sin trabajo. Hay una serie de medidas, ¿no?, muy cautelosamente formuladas por Fidel en aquel paradigmático, que fue el programa, podemos decir, inicial, ¿no?, de aquel proyecto revolucionario. Y lógicamente Fidel, que ya había tenido ciertas influencias por parte de miembros de algunos del Partido Ortodoxo o Partido del Pueblo cubano, particularmente de Guevara y de otros compañeros de lucha en aquel momento, pues Fidel ya conocía de las ideas socialistas y de las ideas marxistas. Sin embargo, Fidel fue muy cauteloso, ¿no? Primero, no insistía, porque el anticomunismo reinante en la década de los 50, en que el macartismo dominaba en América Latina con mucha fuerza, y que la represión anticomunista era extraordinaria, no solamente en Cuba, sino hasta en los propios Estados Unidos y todos los países, ¿no?, de América Latina, impedía realmente, y bueno, ya había la experiencia de otros procesos que habían sido caracterizados como socialistas y dieron al traste con ellos, un caso, bueno, de Guatemala, de Jacobo Arbenz, o el proyecto revolucionario de Víctor Paz Extensor en Bolivia, el proyecto de Sandino, ¿no?, en Nicaragua, de Farabundo Martín en El Salvador. Todos esos proyectos habían sido anatemizados como comunistas, como socialistas, incluso hasta el peronismo, ¿no?, en una forma u otra, ¿no? Y por lo tanto era muy contraproducente hacer una declaración, ¿no?, de la orientación socialista, ¿no?, que podía tener, ¿no?, en aquel momento, además, por otras razones muy estratégicas. El estalinismo estaba vivo en ese momento, aún no se había producido, ¿no?, el 20 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, ¿no?, así, en que Nikita declara, ¿no?, todos los crímenes de la época de Stalin. Entonces, realmente era una situación muy distinta,
aquellos inicios, ¿no?, de los años. Ahora, lo que sí no cabe la menor duda es que esa generación del centenario, porque coincide con 1953, que es el centenario del nacimiento de José Martí, esa generación está imbuida profundamente por las ideas martianas. Y es más, no solo los revolucionarios, es más, Fidel Castro salva su vida allá en la Gran Piedra cuando es tomado prisionero, ¿no es así?, por un capitán del ejército de Batista que no lo asesina a pesar de que ha recibido las órdenes. ¿Por qué? Porque está imbuido ese capitán Sarria de las ideas martianas, ¿no? Y se opone a asesinar a Fidel Castro porque dice que las ideas no se matan. Y presenta a Fidel Castro, ¿no?, ante el vivac de Santiago de Cuba. Fíjense ustedes hasta dónde las ideas martianas habían calado, ¿no es así?, en el pueblo cubano, no solamente en los revolucionarios, también en soldados. Y es más, muchos soldados de Batista se unieron a la lucha revolucionaria. ¿Y ustedes saben por qué? Por la ética que caracterizó al ejército rebelde, de no secuestrar, de no torturar, de respetar la dignidad. Es más, a Che como médico, en ocasiones, algunos soldados del ejército rebelde les criticaron que él en los combates atendía como médico primero a los heridos del ejército de Batista que a los heridos del ejército rebelde. Y el Che le respondió: es que yo aquí soy médico ante todo. ¿No? Esa es la ética, ¿no?, de la revolución, ¿no? Y por eso el Che pudo enfrentarse 3 veces contra un sargento que en el cuartel de Fomento, cuando combatió, aquel sargento le dijo, no quería entregarse, ¿no? Y el Che, después que mandó al vaquerito a Roberto Rodríguez Fernández para que se entregaran, y cuando tuvo dentro a los 15 o 20 guardias que quedaban en aquel cuartel, les dijo: bueno, ustedes saben cuál es nuestro criterio. Ustedes se pueden ir para su casa, porque nosotros no tomamos prisioneros, o se pueden unir al ejército rebelde para luchar contra la dictadura de Batista, o se pueden unir a su propio ejército y seguir luchando. Y todos los soldados se disolvieron, unos se unieron al ejército rebelde, otros se fueron, y el sargento dijo: no, yo voy a seguir combatiendo. Y el Che le dijo: mire, usted se va a manejar, tómense jeep, Willy, que está ahí, y vaya para Placeta, y únase allá al ejército de Batista, que para allá vamos, y dígale que vamos para allá. Y el Che, cuando toma Placeta, entre los prisioneros, el primero que está es el sargento, ¿no? Y cuando el Che le vuelve a decir a los soldados prisioneros de Placeta lo mismo que le había dicho a los de Fomento, el sargento le dice: comandante, yo me uno al ejército del batallón de Santa Clara, ¿no?, de Oncio Vidal, y voy a seguir combatiendo. Y el Che le dijo: pues mira, hay unos camiones ahí que se están preparando, los que van a combatir contra nosotros, y dígale que para allá vamos, para la batalla de Santa Clara. Y cuando el 1 de enero el Che pasa revista a los más de 1000 prisioneros del soldado de Batista, después de haber, ¿no?, derrotado el tren blindado, ahí está otra vez el sargento prisionero. Y el Che se le acerca y le pregunta: sargento, ¿cómo está? Y le dice: lamentablemente perdí la pensión, porque a mí me faltaban 15 días para pensionarme después de 25 años del ejército, y yo no iba a perder esa pensión. Y el Che le dijo: no, usted no ha perdido la pensión, usted se la ha ganado honrosamente, y yo se la voy a entregar inmediatamente que a mí me nombren jefe del ejército, y se presenta usted allá en la cabaña, que yo se la voy a entregar personalmente. No había pasado un mes, el sargento se presentó en la cabaña ante el secretario del Che, y el Che lo mandó a buscar, buscó un secretario para que le firmaran el cheque de la primera pensión, y le dijo: sargento, mande a formar ahí el batallón de honor del ejército rebelde para entregarle la pensión de honor a aquel sargento del ejército Batista. Y cuando le entregó la pensión al sargento, le dijo: bueno, y ahora necesito que usted piense que yo quisiera que usted trabajara conmigo, porque hombres como usted son los que yo necesito. Hombres de principio. Piénselo. A los pocos días, aquel sargento se le presentó a la comandancia y trabajó con el Che hasta su muerte. Esa dignidad del ejército rebelde
Esa ética del ejército rebelde fue lo que hizo posible que un ejército que apenas quedó con 12 hombres después del desastre del desembarco de Granma, ¿no es así? Y cuando se reunieron en Alegría de Pío, ¿no? Fidel y Raúl, ¿no? Y le preguntara a Raúl, ¿cuántos fusiles tenemos? ¿Y cuántos somos? Y Raúl le dijeron, no, somos 12 comandantes, incluyéndolo usted. Y cuando le dijo, ¿cuántos fusiles? No, 6. Y Fidel dijo, ahora sí ganamos la revolución. Y Raúl, su hermano, pensó, bueno, mi hermano ahora sí está loco para el carajo. ¿Cómo es posible que apenas un mes un grupo de campesinos tomaran el cuartel de Lubero? ¿No es así? Y en menos de 18 meses, un ejército rebelde que no llegó a una cifra mayor de 5,000 hombres derrotara a un ejército de Batista auspiciado y armado por los Estados Unidos. Entonces, ¿quién hizo la revolución cubana? Fidel Castro. No, la hizo el pueblo cubano. Y por eso algunos pensaban que con la muerte de Fidel iba a desaparecer, ¿no es así? El proyecto revolucionario cubano, ¿no es así? Pero se equivocaron. Porque si algo tenía claro Fidel Castro, y eso lo aprendió de José Martí, es que José Martí en una carta a un amigo mexicano le dijo, nada hay de un hombre en sí que haya puesto en él su pueblo. En vano concede la naturaleza cualidades privilegiadas de inteligencia a alguno de sus hijos si van con su pueblo y le sirven de voz y brazo. Si no, serán polvo, azote y escarnio. Pero si van con él y le sirven de brazo y de voz, por él, por su pueblo, se verán encumbrados como las flores que lleva en su cima una montaña. Y esto no es una poesía, es una carta que le envía Martí a un amigo mexicano. Por eso Lezama de Lima decía que Martí no era simplemente poeta, sino que todo lo que escribía era el protoplasma de la prosa al verso. Entonces, ¿quién hizo la revolución cubana? ¿Un líder? No, el líder la dirigió. El líder tuvo la luz larga para ver que era necesaria, ¿no? Esa revolución, pero la hizo el pueblo de Cuba. La hizo mi madre, que estuvo presa en las cárceles de la dictadura de Batista, luchando contra la dictadura, y mi padre, que repartía bonos, ¿no?, para financiar el ejército rebelde. Entonces, ese fue el pueblo, no solamente que lo hizo para el triunfo revolucionario, sino el pueblo que lo emprendió. Después, los brigadistas que alfabetizamos los campesinos para que aprendaran a leer y a escribir la palabra democracia, porque ¿cómo tú vas a escribir? No saber leer ni escribir para hablar de democracia, un pueblo analfabeto, ¿no? Entonces, la Revolución Cubana es un producto de muchas generaciones, no solamente de líderes históricos, ¿de acuerdo? Y eso lo tiene muy claro el imperialismo norteamericano. Esos más de 10 gobernantes que han pasado por la Casa Blanca y que no han podido enfrentar la dignidad, ¿no?, del pueblo cubano. Y eso es una herencia también del proceso revolucionario que viene del siglo XIX y de las luchas heroicas, ¿no?, contra el Imperio Español, porque hay que pensar una cosa, no es lo mismo enfrentarse al Imperio Español a principios del siglo XIX, con miles de soldados, cuando a un imperio español concentrado en 2 pequeñas islas a final del siglo XIX, ¿entiendes? Y sin embargo, un Antonio Maceo, un Máximo Gómez, un Calixto García, un Carlos Manuel de Céspedes, un Roberto Arano y Ignacio Aramonte supieron enfrentarse a ese, y llegar a un punto en que los gringos, que ya estaban listos para incorporarse la manzana que era Cuba a la cesta de los Estados Unidos, como ya desde John Quincy Adams y la doctrina Monroe había, ¿no?, vaticinado. Entonces, yo creo, y con esto voy a tratar de darle alguna respuesta a lo que el amigo Gustavo ha planteado. Primero, que todo parece indicar que los proyectos socialistas son tipo Francinata, ¿no?, a su manera. Cada país tiene formas específicas, no es de particulares, pero tiene que haber al menos algunos ingredientes básicos, ¿no?, para considerar que un pueblo emprende un rumbo de carácter socialista. Y yo sí creo que el pueblo cubano lo ha hecho y lo mantiene.
y lo mantiene con la suficiente dignidad por eso ser ejemplo para el mundo y por eso encontrar esas muestras de solidaridad, porque expresa los anhelos también de emancipación de muchos pueblos, ¿no?, del mundo. Esa es la característica, y eso ha sido básico también por esa dialéctica de solidaridad entre los pueblos latinoamericanos y del mundo con relación a Cuba y de Cuba con relación al mundo. Es una interacción muy dialéctica que hoy en día pues cosecha sus resultados, como la reciente votación en la ONU y como las muestras, ¿no?, de solidaridad permanente de personalidades políticas, expresidentes, movimientos sociales, ¿no es así?, para que eliminen esa injusta declaración de Cuba país patrocinador, ¿no?, del terrorismo. Y por eso yo creo que es importante el hecho de que Miguel Ángel destaque cómo un pequeño país puede enfrentarse, ¿no?, a una potencia de tal magnitud. Tiene que haber fuerzas desconocidas, ¿no?, por el imperio, que están latentes, ¿no?, en esas mayorías del pueblo cubano que están decididos a mantener su proyecto socialista y mantener esas conquistas en la salud, en la educación, en la seguridad social, ¿no?, independientemente de los errores que hemos dicho en algunos aspectos económicos, en un aspecto. Y esas conquistas que ha tenido el pueblo cubano en el desarrollo de la ciencia, y por eso aquella idea inicial de Fidel de que el futuro del pueblo cubano va a ser de hombres de ciencia, de hombres de pensamiento, yo creo que se ha logrado. Yo creo que se ha logrado y eso se va a mantener. Yo soy enemigo de la futurología. No creo que nosotros tenemos que... Ahora, las ciencias sociales sí tienen funciones predictivas, tienen funciones pronósticas. Y yo, conociendo a mi pueblo, lo que sí estoy absolutamente convencido de que el pueblo cubano no ve su futuro en el capitalismo. Eso lo tengo absolutamente claro, independientemente de transformaciones en aspectos económicos, en aspectos financieros, en aspectos... Eso estoy absolutamente convencido. Y si algo es lo que admiran los pueblos del mundo, ha sido por esa decisión del rumbo socialista de la Revolución Cubana. WhatsApp de Casa Caribe, en el WhatsApp de Casa Caribe está el link, ¿verdad? Muy bien, profesor Pablo. Gracias por la respuesta a las preguntas de manera tan sucinta. Quisiera saber si hay algún otro comentario, alguna otra pregunta. Gustavo, sí. Levantó la mano por ahí. Gustavo. Nuri, un segundito. Sí, más que una pregunta, quisiera narrar muy brevemente dos anécdotas que muestran esa profunda identidad del pueblo cubano, pues en sus mayorías con la revolución. Me voy a referir primero a algo que sucedió en Playa Girón. En medio del segundo día de lucha, cayó un joven mortalmente herido sobre el asfalto de la carretera. El joven era un miliciano y tenía para esa época, creo, 19 años. Y él desde el estado ya final, los últimos estertores de su vida, con su propia sangre, escribió sobre el asfalto un nombre. Y ese nombre, antes de morir, fue el nombre de Fidel. La segunda se refiere al acto que se hace en Plaza de la Revolución aquella noche, cuando el pueblo cubano, conmovido, se dio cuenta de la tragedia y de la muerte de Che. Y Fidel toma esas palabras que aún recuerdo vivamente
llega y dice, en un momento, refiriéndose a su pueblo, y dice, para nuestros jóvenes y las personas que nacen hoy y que nacieron ayer, esto es parafraseando lo que dijo Fidel, pero aquí no voy a decir las palabras textuales. Queremos que esas personas, esos cubanos, hombres y mujeres, sean como el Che. Y puso ese paradigma ante un pueblo que sentía hacia el Che un amor profundo de agradecimiento, de reconocimiento y de admiración. Y bueno, son parte de ese gran entramado que ha mantenido a Cuba en esa posición superior y que se mira desde muchas partes del mundo como un paradigma para la nueva humanidad, la humanidad que está por venir y esa humanidad que seguramente va a encontrar unos nuevos horizontes y un nuevo estadio para la humanidad. Muchas gracias, Pablo y Nuri. Gracias, Gustavo. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, no sé qué otra pregunta hay. Yo creo, profesor Pablo, que pues hemos hoy tenido un espacio importante, interesante. Parece que no hay más comentarios por parte de los compañeros asistentes. No sé si usted quiere hacer un comentario final para ya entonces dar por terminada la conferencia de esta tarde, esta noche. Bueno, ante todo, Nuri, yo quiero reiterar el agradecimiento en nombre del pueblo cubano de todas las muestras de solidaridad que han tenido aquí en Colombia y en otros países, no solamente de América Latina y del mundo, ¿no? Porque la revolución cubana y su rumbo socialista se nutre de esa solidaridad. Y además, revierte esa solidaridad no con lo que le sobra, sino con lo que es posible entregar. Esa es la solidaridad. Esa es la solidaridad que ofrece, ¿no?, el pueblo cubano. Y por eso nosotros desde nuestra trinchera de ideas, porque no somos enarboladores de otro tipo de trinchera, porque Martín nos enseñó que valen más que trinchera de piedra, tenemos un deber con el pueblo cubano del cual somos hijos y a él nos debemos. Es enriquecer primero la cultura en todos los planos y la profundización teórica para que las nuevas generaciones emprenden un proyecto socialista que dignifique no solamente al pueblo cubano, sino porque lo que sí yo estoy convencido es que el futuro de la humanidad no podrá ser el capitalismo real. Tampoco el socialismo real, la versión que nos dieron, ¿no? Estoy convencido. Y si es así, entonces creo que las ideologías sí pueden jugar un papel protagónico, ¿no? Igual que lo jugó el liberalismo, igual que lo jugó, ¿no?, otras ideologías de corte reformista para consolidar la democracia burguesa, ¿no es así? Estamos en una época de necesario tránsito hacia formas más humanas de convivencia, sobre todo en una época de peligro de existencia para la propia especie humana por el ecocida sistema capitalista que ya Marx en su tiempo vaticinó que el capitalismo por su naturaleza es hostil a la naturaleza. Y yo creo que estas cumbres que se están dando ahora en Egipto y las que se han dado, ¿no?, en París, en Río de Janeiro, etcétera, primero, están obligadas a retomar la sabiduría popular de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, de los pueblos afrodescendientes, ¿no es así?, de otras culturas que han sabido mantener durante milenios un ecosistema equilibrado y que ahora la sociedad consumista capitalista ha destrozado. Por lo tanto, no podemos dejarle la tarea simplemente a los dirigentes políticos.
Estamos obligados a contribuir desde las ciencias sociales, desde la filosofía, desde las ingenierías, desde las ciencias técnicas, las ciencias naturales, a buscar una alternativa de supervivencia para la humanidad. Porque es que encendemos la televisión y todos los días nos sorprende, ¿no? Algún desastre natural de inundaciones, de terremotos, de ciclones, así, de nevadas interminables o de sequías tremendas o de agotamiento de lagos, etcétera, que son expresión de esa sociedad antropocéntrica y en muchos casos androcéntrica, porque le ha dado más importancia al hombre que a la mujer. Y miren las consecuencias que estamos pagando, ¿no? Por todo esto. Entonces yo creo que el pueblo cubano ha emprendido una lucha por la emancipación, no solamente de pueblo, sino de otros pueblos que están obligados no solamente a reflexionar, sino a actuar para construir una sociedad un poco más justa, yo diría hasta más cristiana, en ese proyecto, ¿no?, que animó al pensamiento. Incluso creo que debemos de tomarlo en consideración. Por lo tanto, no me queda más que agradecerles por habernos acompañado en estas reflexiones.